En esta clase vamos a profundizar el tema de la constitucionalización del derecho privado y el nuevo Código Civil y Comercial, con particular referencia al título preliminar. Bueno, ciertamente cuando pensamos el tema de la constitucionalización estamos hablando de qué influencia tiene la Constitución Nacional, sobre todo los tratados de derechos humanos, sobre el derecho privado. Este tema cobra relevancia sobre todo luego de la reforma constitucional de 1994, que incorporó con jerarquía constitucional los tratados internacionales de derechos humanos. Esta jerarquización de estos tratados proyecta efectos de distinto tipo sobre todas las ramas jurídicas, incluyendo la rama del derecho civil. De eso vamos a hablar en este caso. Vamos a presentar también la importancia del título preliminar del Código Civil, de qué trata este título preliminar. Vamos a hacer referencia a cómo está la distinción entre la materia civil y comercial en este código que se denomina civil y comercial, y después finalmente vamos a hablar algunos de los principios fundamentales del derecho civil. Cuando hablamos de la constitucionalización, decíamos que es pensar la influencia que tiene el derecho, la Constitución y los tratados de derechos humanos sobre el derecho privado. Y acá el jurista chileno Corral Talciani explica que la constitucionalización opera por tres vías. La primera es la vía reformadora. A partir de los tratados de derechos humanos y de sus disposiciones, se generan cambios en el ámbito legislativo. Por ejemplo, en la Argentina, cuando Argentina en el año 2008 ratificó la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, y en particular su artículo 12, que señala una serie de exigencias en torno a cómo dar regulación jurídica a la temática vinculada con la capacidad de ejercicio y la capacidad jurídica en general, Argentina recepta este tratado en el año 2008 y esto lleva a que se plantee la necesidad de revisar su propia legislación. Y en el año 2010 saca una ley que modifica parcialmente en aquel momento el Código Civil de Vélez-Sarsfield en lo referido a cómo debían ser las sentencias en materia de capacidad de ejercicio. Si pensamos en la Convención del Derecho del Niño, el interés superior del niño como principio, el derecho del niño a ser oído, también fue generando cambios legislativos sucesivos en nuestro país hasta el Código Civil y Comercial. Ciertamente el Código Civil y Comercial es muy sensible a este tema, recepta las indicaciones de la Convención del Derecho del Niño y distintas convenciones en materia de derechos humanos en sus disposiciones. Entonces, una vía en la que opera esta constitucionalización es por la vía de reforma, pensando en la reforma legislativa. Una segunda vía es la vía hermenéutica. La hermenéutica nos refiere a la forma de interpretar. Entonces, los principios, los tratados de derechos humanos están allí para interpretar el alcance de la ley, para estar como criterio al momento del juzgar. Esto lo podemos ver en el artículo 2 del Código Civil y Comercial. Y finalmente, en algunos casos asistimos a que una aplicación directa de los tratados de derechos humanos y los principios constitucionales, pensemos por ejemplo en la Constitución del año 94, que incorporó normas sobre el consumidor, normas sobre habeas data, qué fuerza que tienen y cómo se aplican. Ciertamente se aplican a través de legislación específica, en el caso del consumidor, la Ley de Defensa del Consumidor, en el caso de la habeas data, la Ley de Protección de Datos Personales, pero llegados ciertos casos puede haber una aplicación directa de las normas constitucionales. Esto es más raro, porque generalmente el texto constitucional aparece, por así decirlo, mediado, concretado a través de la legislación, de la tarea propia del legislativo, pero puede darse casos donde directamente se apele a un principio constitucional, como por ejemplo la dignidad. Ciertamente son casos muy raros, son casos muy excepcionales. Por ejemplo, en el año 2019, en un caso de quiebras
la Corte recurrió al principio de la dignidad y del derecho a la vida para modificar en favor de una persona con discapacidad un régimen el orden en que se cobraba para una quiebra, el régimen de privilegios de la quiebra, que ciertamente tiene origen legal, un fallo que había contradecía un fallo de unos meses antes, con un cambio de composición de la Corte, que tiene una serie de elementos muy, diríamos, complejos en ese sentido, pero que fue un caso de aplicación directa de un principio que venía de la Constitución y de los tratados, como el principio de la dignidad, para modificar una ley, en este caso la ley de concursos y quiebras y la parte de privilegios. Bien, si vamos a las ventajas que ha traído esta constitucionalización, en palabras, acá sigo bastante al profesor Daniel Herrera, indudablemente nos ha llamado la atención sobre la centralidad de la persona humana y su dignidad. Esto lo vemos claramente reflejado en el Código Civil y Comercial en el artículo 51, que habla de la dignidad de la persona humana, también en el artículo 19, que habla de la persona humana desde la concepción, en el artículo 57, que protege al embrión contra manipulaciones genéticas. Estas son disposiciones del Código Civil y Comercial aprobado en 2014 y vigente desde 2015 en Argentina. Herrera habla también de una rematerialización del derecho con la incorporación de contenidos sustanciales, es decir, frente a la idea de que el derecho es meramente procedimental, es meramente una cuestión formal que puede tener, diríamos, cualquier contenido. Esto nos habla de la importancia del contenido del derecho positivo, que tiene que estar, por así decirlo, conforme a ciertos principios y valores. También la constitucionalización rehabilita la dimensión práctica o valorativa, o sea, el uso de la argumentación, que se vincula con el punto siguiente, que es la interpretación a partir de principios. Es decir, hay como una recuperación de esta importancia de los principios, de la dimensión práctica o valorativa. Y finalmente, la Constitución, con sus principios y valores, se transforma en una fuente de derecho, como veíamos antes, que aparece en el Código, en el mismo artículo 1 del Código Civil y Comercial, en eso de la constitucionalización y de la aplicación de la Constitución misma como una fuente. Por otra parte, yendo a los riesgos de esta constitucionalización, desde el punto de vista de la filosofía jurídica, a veces desde quienes sostenemos una posición justnaturalista entendemos que se corre el riesgo de pasar de un positivismo legalista a un positivismo constitucionalista, es decir, que digamos, perdamos la dimensión de principios superiores a el orden jurídico que iluminan, que inciden en la valoración del ordenamiento jurídico. La expansión del derecho constitucional puede afectar las dimensiones específicas, las metodologías propias de las otras ramas, es decir, existe el riesgo de que todo se constitucionalice, entonces pierda su especificidad el derecho civil, cuando nosotros en derecho civil tenemos que hacer el cálculo de una indemnización por daños y perjuicios, tenemos reglas muy precisas, formas de calcular, maneras de hacer esta estimación que son propias del derecho civil, tenemos principios que, en palabras de Vigo, son principios jurídicos sectoriales que corresponden a una rama del derecho y que también tienen su importancia. Entonces, a veces se pierde esa especificidad cuando todo se constitucionaliza. También hay un peligro de pasar a un positivismo judicial cuando el juez se aparta en su manera de interpretar por este tema de estar aplicando la Constitución, se aparta excesivamente de la finalidad de la ley. O sea, la ley es la instancia que nosotros tenemos como comunidad donde se delimitan derechos, obligaciones, donde se regula las conductas en orden al bien común. Por supuesto, la ley establecida por el Congreso tiene que ser conforme a principios superiores, eso es lo que creemos quienes postulamos la posición justnaturalista, pero aún quienes somos justnaturalistas entendemos que esa ley tiene su fuerza vinculante, es emanada de las autoridades en el marco de un debate
en el seno del órgano republicano de debate que es el Congreso de la Nación, y por lo tanto la ley tiene una importancia fundamental como fuente del derecho. El juez tiene una función que no es crear derechos, sino valorar en cada caso concreto cómo es el derecho aplicable, y su campo de interpretación está vinculado sobre todo a la decisión de ese caso, pero no puede apartarse de la ley. La interpretación no puede traicionar lo que la ley propia dice, porque eso significaría que ahora es el juez el que determina qué es lo obligatorio, ¿no? Esto alteraría la división de poderes, alteraría la concepción republicana, un pasaje a una suerte de positivismo judicial, por una interpretación libre de los derechos, ¿no? El peligro, esto mismo podría llevar al peligro una cierta inseguridad jurídica. Si nosotros en las relaciones civiles no supiéramos a qué atenernos, no supiéramos cómo van a ser nuestros derechos, nuestras obligaciones, cuando entablamos relaciones jurídicas, ciertamente esto también tiene impacto en la manera en que, mejor dicho, la manera en que concibamos al derecho y esta idea de que todo está sujeto a interpretación podría derivar en una enorme inseguridad jurídica que paralizaría la vida, que generaría mucho más costos, generaría problemas nuevos que hoy no tenemos en presentes. Y finalmente, a veces estas posiciones de constitucionalización del derecho privado se piensa que solo son admisibles en el marco de una concepción filosófica relativista, como si fuera la única postura válida, donde no hay una única, donde todas las posiciones son válidas, y la verdad que nosotros sostenemos, en el caso del naturalismo, el cognitivismo ético, es decir, es posible conocer principios fundamentales para el obrar. Ciertamente son principios fundamentales, son núcleos fundamentales indisponibles que luego necesitan su concreción en la ley positiva, pero que es posible sostener que la vida es un bien, que quitarle la vida a una persona es un mal, y esto no, creemos que es una posición que es posible conocerla desde el punto de vista de la racionalidad humana. Bien, si pasamos a la constitucionalización, otro tema en juego es, ciertamente todo este proceso de constitucionalización ha llevado a un cierto debilitamiento del valor de la ley, de las tradiciones argumentativas propias de los ordenamientos o infraconstitucionales, lo que decíamos antes, es decir, el derecho civil tiene su propia manera de argumentar, su propia manera de abordar ciertos temas, y con la influencia de la, digamos, de la constitucionalización a veces se pierde esa especificidad. También hay un desborde de las fuentes del derecho por esta pérdida de relevancia de la ley, la aparición de también fallos de tribunales internacionales, recomendaciones, convenciones de otros sistemas jurídicos. Todo esto va generando un desborde de las fuentes tradicionales del derecho, que eran la ley, la costumbre y los fallos plenarios. Ahora, por ley tenemos una visión mucho más amplia, encontramos que hay muchos, diríamos, documentos que pueden reclamar ese carácter de ley, y esto genera una dificultad también para determinar cuál es el derecho ante una situación determinada. Y bueno, y ciertamente un profundo debate sobre el juez, la jurisprudencia como fuente, en qué medida el juez crea el derecho o está aplicando, y cuál es la tarea del juez ante un caso concreto cuando existe ley que regula esa situación. Y esto realmente es un debate muy de fondo que atraviesa nuestras sociedades, y donde efectivamente todo este proceso de constitucionalización del derecho privado ha conmovido las bases de funcionamiento de este sistema, digamos. Bien, dentro de eso, al mirar el Código Civil y Comercial, tenemos que descubrir la importancia del título preliminar en este proceso de constitucionalización. ¿Por qué? Porque el título preliminar, justamente en el artículo 1, señala la importancia de la Constitución y los tratados internacionales de derechos humanos como pautas para aplicar a los casos regidos por el Código. El título preliminar
del Código Civil y Comercial, se divide en 4 capítulos, uno titulado El Derecho, otro La Ley, otro el ejercicio de los derechos y otro los derechos y los bienes. Ciertamente es significativo que se haya distinguido entre derecho y ley. En los fundamentos de elaboración del proyecto se llama la atención sobre esta distinción, señalando que el derecho es más que la ley, pero ciertamente cuando uno lee el contenido de ese capítulo primero, que comprende los 3 primeros artículos, artículo 1, 2 y 3, advierte que el artículo 1 habla de las fuentes y el 2 y el 3 el 2 habla de la interpretación de la ley. Y el 3 habla de que en todo caso el juez debe dar una decisión razonablemente fundada. Entonces, esta importancia del derecho como algo que supera a la ley está enfatizado en el título preliminar. La ley es ciertamente la principal de las fuentes y eso aparece en el capítulo 2 con su ámbito de vigencia, temporal y el modo de contar los intervalos del derecho, ámbito de vigencia espacial también, y los efectos de la ley con relación al tiempo, tema que tratamos en otras clases. La ley como fuente de derecho. Después aparece el tema de los ejercicios de los derechos. Acá aparece un principio fundamental, que es el del abuso del derecho, el principio de la buena fe, que van a proyectar efectos sobre todo en el código. Y finalmente, los derechos y los bienes, esta clasificación, explicación de cuáles son los bienes jurídicos, las cosas, el patrimonio, el lugar del cuerpo humano en el conjunto del ordenamiento. Son 18 artículos que componen el título preliminar. En la elevación del proyecto de código se señala que el título preliminar tiene la función de ofrecer un núcleo de significaciones general para todo el código. Es decir, es como si se quisiera señalar que de en torno al título preliminar vamos a encontrar principios fundamentales que proyectan efectos sobre todo el resto de los libros. Recordemos que el Código Civil se abre con un Código Civil y Comercial se abre con un título preliminar y luego siguen 6 libros. Entonces, en ese título preliminar encontramos toda esta presentación general sobre el núcleo de significaciones que proyecta efectos para todo el ordenamiento. En cuanto a la materia civil y comercial, existían en la Argentina distintas iniciativas ya de unificación en torno a la materia civil y comercial. Finalmente, el Código Civil Comercial lo concreta esto, ¿no? Los autores que han estudiado el tema señalan que se trata de una unificación parcial porque quedan en común la teoría general de las obligaciones y los contratos de algunas instituciones, pero ciertos temas de algunas instituciones, por ejemplo, en materia de actos jurídicos y en materia de contabilidad, de registros contables, pero ciertos temas quedan fuera. Por ejemplo, del Código Civil, las sociedades, las quiebras, todo eso queda regulado por sus propias leyes, la defensa de la competencia, un montón de instituciones propias del mundo empresario. La empresa como tal y el empresario no están incluidos ni regulados específicamente en este Código Civil y Comercial. También encontramos que no hay una definición de cuál es la materia comercial. Pensemos que se ha derogado el Código de Comercio, que tenía un artículo específico sobre acto de comercio y comerciante, digamos, que traía la definición de acto de comercio y comerciante. ¿Qué temas comerciales aparecen en el Código Civil? Dice Javier Dubois: la contabilidad y la rendición de cuentas, toda la teoría de la representación, que vamos a encontrar en los artículos 358 y siguientes, una descripción en la parte especial de contratos, de muchos contratos comerciales típicos, las relaciones de consumo, las reglas de interpretación de contratos que estaban antes en el Código de Comercio, que ahora se incorporan al Código Civil en la parte de contratos, el valor de los usos y las costumbres como fuente, hay una mayor presencia de los usos y las costumbres como fuente en distintos artículos, especialmente en materia de contratos, los títulos de crédito y las materias de sociedades. Si vamos a
los principios del derecho civil, y con esto ya vamos cerrando esta clase breve de presentación. En definitiva, el derecho civil tiene como gran tema de fondo la justicia. ¿Qué es la justicia? Dar a cada uno lo suyo. La justicia se presenta como la virtud que nos ordena en la relación con los demás, presenta una relación hacia el todo, la justicia legal es del todo de la parte hacia el todo, del todo hacia la parte se presenta como justicia distributiva, y entre las partes es como una justicia conmutativa, que es una justicia que busca la igualdad. Justamente el derecho civil se mueve en el campo de la justicia conmutativa y en lo que se ha llamado la reciprocidad en los cambios. En este tema hay estudios muy a fondo del profesor Daniel Alioto, importancia de la reciprocidad en los cambios como principio fundamental. Ciertamente en el centro está la persona humana, con su dignidad, resaltada en el artículo 51, ¿no? Persona humana que está protegida desde la concepción hasta la muerte natural, artículo 19, que señala el inicio de la existencia de la persona conforme a los tratados de derechos humanos. A su vez, el derecho civil es parte de la regulación, como toda regulación jurídica, también busca el bien común político, es decir, la realización de un bien que trasciende a los bienes individuales, que tiene que ver con un conjunto de condiciones que permiten que las personas, las familias, las asociaciones alcancen su perfección y se perfeccionen participando de un bien participado que llamamos bien común. Un principio fundamental es el principio de la buena fe. Los derechos deben ser ejercidos de buena fe, va a decir el artículo 9, que es un principio que se incorpora en el título preliminar y que entonces ahora está proyectando efectos sobre todo el ordenamiento. La buena fe tiene dos grandes dimensiones, una buena fe objetiva y una buena fe subjetiva. La buena fe objetiva es la conformidad es un obrar que sea conforme a ciertas reglas, y la buena fe subjetiva tiene que ver con un deber de lealtad. Por ejemplo, la buena fe objetiva la encontramos cuando decimos que, por ejemplo, el poseedor es de buena fe si no conoce ni puede conocer que carece de derecho. Yo tengo yo compro algo que está viciado que en una cadena tuvo algún vicio, y cuando yo compro soy de buena fe, no sé que el que me lo está vendiendo, por ejemplo, lo compró cometiendo a través de una simulación. Yo soy de buena fe porque carezco de derecho. Eso es una buena fe objetiva. La buena fe subjetiva tiene que ver con la lealtad, es una buena fe que se vincula con las relaciones, con los contratos, obviamente, cómo se ejecutan, cómo se desenvuelven las partes, con honestidad, sin ocultar información, sin retrasar información. Todo eso hace a la buena fe subjetiva, es decir, de como un deber de honestidad, lealtad, como una deber de comportamiento, de conducta en las relaciones entre particulares. Y finalmente, como gran principio también vamos a tener el principio de la equidad, que se vincula con la justicia. La equidad es la justicia en el caso concreto, es la dichosa rectificación de lo justo en el caso concreto. Esta noción de equidad la vamos a encontrar en distintas normas, ya desde la ley 17711 y el Código Civil anterior encontramos la equidad como principio del derecho civil, y en el nuevo código lo encontramos sobre todo en el artículo 332, 1742 y concordantes, donde habla de que los jueces pueden, digamos, hacer rectificaciones equitativas, cuando reajustes equitativos, en el caso del 332, cuando se trata de situaciones que están desproporcionadas. Busca la corrección de la situación injusta que se presenta en el caso concreto. Bueno, de esta manera hemos hecho un repaso y una presentación de lo que son el problema de la constitucionalización del derecho privado, la importancia del título preliminar, la distinción entre materia civil y comercial y algunos principios propios del derecho civil.